amigos y hermanos, comenzamos la Iglesia y la riqueza. Cuando la riqueza se hizo presente fue a mediados del siglo IV, cuando los ricos y sus riquezas empezaron a ser determinantes en las iglesias y de forma preocupante en la iglesia como tal. Ya entonces empezaron a verse cosas que incluso a nosotros hoy nos resultan chocantes. Por ejemplo, se sabe que el año 343 los obispos reunidos en Sardica, la actual Sofía, en Bulgaria, manifestaron su lógica preocupación por algo que incluso ahora no nos cabe en la cabeza. ¿Qué es? Lo que allí ocurría era un hombre rico, un jurista del foro, un antiguo administrador, eran elegidos como obispos sin haber formado parte del clero. En el fondo, el convencimiento de aquellos cristianos y de aquella iglesia era que los ricos eran importantes por eso mismo y por consiguiente estaban capacitados para ser obispos, cosa que no nos debería llamar la atención, porque muchas veces hemos leído, y hasta con admiración, que algunos años después, en la iglesia de Milán, a Ambrosio lo nombraron obispo cuando no estaba ni bautizado, muchacho. Era un simple catecúmeno, pero eso sí, era nada menos que el gobernador de la ciudad y un senador notable. O sea, hombre importante de dinero que además habla a la gente con buena oratoria. No era precisamente un mendigo, ni un marginado social. Reunía, por tanto, las condiciones que la Iglesia valoraba, aunque como aquella gente tendría que saber lo mismo los obispos de Sardica, que Ambrosio de Milán, desde el punto de vista social y económico, no cumplían las condiciones que Jesús estableció para ser apóstol del Evangelio. Sin duda, ya entonces el Evangelio que vivió y anunció Jesús estaba suficientemente marginado de la Iglesia para que no fuera un estorbo cuando se trataba de elegir obispos y nombrar clérigos, curas. No fueron estos los únicos casos que conocemos. El año 383, en plena Hispania romana, Prisciliano fue elegido obispo de Ávila, y lo fue gracias al apoyo de fanáticos adinerados. No viene al caso, ni es la pretensión de esta reflexión, recordar sucesos eclesiásticos de la antigua tardía que no apuntan directamente al tema central de esta reflexión. Lo que me interesa es dejar muy claro que ya en el siglo IV la Iglesia vivió la desviación y la inmensa desgracia de no ver ni hacer vida lo que Jesús dejó tan claro, que el Evangelio y la riqueza de los poderosos son dos cosas, ¿qué será?
incompatibles. La Iglesia, sin embargo, no solo las hizo compatibles, sino algo más que ha sido y sigue siendo determinante. La Iglesia ve la riqueza como algo necesario para llevar adelante su clero, su liturgia y sobre todo su apostolado. Pues ahí queda. Si decimos la Iglesia y el dinero, ahora vamos a decir la Iglesia y la riqueza, que no es igual, pero es muy parecido. No es posible abarcar un texto breve como este. Lo que habría que decir sobre este asunto para hacerse una idea medianamente completa de la complejidad y profundidad de su contenido. Veamos. Baste pensar en un historiador tan competente como el profesor Rettenbrodt para estudiar en serio este problema en un periodo relativamente corto, desde finales del 4 hasta los comienzos del 6. Ha necesitado escribir un libro por el ojo de una aguja, de más de 1000 páginas, y debo confesar que al menos desde el punto de vista de la teología, el estudio de Brod tiene importantes lagunas. No olvidemos que este autor no es teólogo, ni ha pretendido escribir un tratado de eclesiología medieval. Hecha esta observación superficial y por supuesto discutible, debo decir que la conclusión del profesor Brod da mucha más luz para el estudio y la búsqueda de soluciones de uno de los problemas más graves que acosa a la Iglesia y a los cristianos en general. Ante todo, es importante recordar que desde el año 312 las iglesias cristianas de Occidente adquirieron privilegios, pero no riquezas. Eso es verdad. Efectivamente, la Iglesia fue reconocida y los cristianos fueron rehabilitados como ciudadanos libres por el Imperio Constantino. No tuvieron que pasar muchos años para que los ricos empezaran a entrar en la Iglesia en cantidades importantes. Este fenómeno se acentuó a partir de los últimos 30 años del siglo IV. Es más, no solo entraron bastantes ricos a formar parte de la Iglesia, sino que muchos de aquellos potentados entraron para ejercer funciones de liderazgo, concretamente como obispos o como escritores cristianos. Con razón se ha dicho que más que la conversión de Constantino en el año 312, lo que marcó el punto de reflexión en la cristianización de Europa fue la entrada en las iglesias de riquezas y talentos nuevos, a partir del año 370, aproximadamente. Desde entonces, como miembros de una religión a la que se habían sumado los ricos y poderosos, los cristianos pudieron empezar a pensar lo impensable, la posibilidad de una sociedad completamente cristiana. ¡Qué ilusión!
Lo que vamos a decir ahora, podríamos titularlo una Europa completamente cristiana. Es decir, se hizo realidad el escenario que empezaron a pensar los cristianos cuando se vieron con poder y con dinero. Ya Constantino hizo la transposición siguiendo la lógica pagano-romana de una fusión de lo religioso y lo político hacia una vida del imperio cuyo regulador sería el emperador. De este supuesto, el emperador no se limitaba en sus poderes al solo orden temporal, sino bajo la autoridad espiritual de los curas, de los sacerdotes y de los obispos. No, la vida religiosa y la vida civil pertenecía al mismo orden del imperio, estando siempre a la cabeza el emperador, que era considerado a la vez sacerdote. Así fueron designados los emperadores de los siglos V y XVI, Teosio II y Marciano, etc. Y tuvieron esta denominación no sólo reconocida por los concilios, sino también por los mismos papas. ¿Qué hay de fondo? Pues en el fondo, estas ideas medievales, heredadas de la antigüedad, se centraban en la convicción según la cual tenía que existir y palparse una traducción terrestre de la monarquía divina. El imperio debía ser y tener la unidad más profunda posible. Entre el emperador y el clero no debía y no podía haber oposición alguna. De ahí que se llegó a decir: el emperador eterno, Dios, rige el mundo justamente con el emperador de Roma, el Papa. Era el mito del imperio, como bien han reconocido los historiadores más y mejor documentados sobre esta idealización propia de teólogos más expertos en sus propias ideas que en la realidad de la Iglesia y de la pretendida y llamada Europa cristiana. Pero aquella Europa, o aquel imperio que se estaba cristianizando, iba cambiando y estaba configurado con una sociedad completamente cristiana. Pues si entendemos por cristiano el movimiento espiritual y social que se originó en la vida y enseñanza de un modesto y desconocido Galileo del siglo I, estamos muy lejos de poder asegurar que la sociedad del imperio en los siglos IV y VI empezara a ser sociedad completamente cristiana. Pero es verdad que en aquella sociedad la Iglesia fue logrando una presencia creciente y por tanto más y más influyente. Pero estudiando lo que sabemos sobre la historia de aquellos siglos, pronto nos daremos cuenta de que se produjeron dos fenómenos que obligan a pensar, y pensar profundamente. Primero, el Imperio Romano, en su estructura original, se fue desintegrando progresivamente. Segundo, el cristianismo, representado por la Iglesia, se afianzó hasta el punto
de ser un componente decisivo y determinante de la nueva sociedad que se fue configurando a partir de la caída del imperio. Pues bien, analizar detalladamente las causas que provocaron la caída del Imperio Romano es una tarea que todavía no se ha conseguido emplear con certeza y precisión. Lo que realmente ocurrió en sus causas más determinantes tiene componentes que todavía nos resulta enigmáticos. En todo caso, hay dos factores importantes que se pueden dar por seguros. Primero, a finales del siglo V, los líderes de las iglesias se dieron cuenta que por fin eran ellas las verdaderamente ricas y no ya los grandes terratenientes laicos cuya fortuna había eclipsado hasta entonces la riqueza eclesiástica. Segundo, también desde finales del V, el mundo intelectual de la Iglesia de la Alta Edad Media se convirtió en un compacto mundo de clérigos, cosa que no habría sucedido si los laicos hubieran seguido teniendo una educación equiparable a los de los miembros del clero. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de estos dos hechos es muy comprensible. Una institución que posee la riqueza y maneja la llave del saber es la institución dominante en la sociedad y en la cultura que la opera. Pero ahora bien, cuando hablamos de la Iglesia que vivió y gestionó esta situación de finales del V, nos debemos de preguntar, ¿podemos decir que lograra construir una sociedad auténticamente cristiana y evangélica? Para mí lo dudo. Nos vamos a quedar aquí para después empezar con algo que también tiene que ver con el imperio, que el imperio y la Iglesia unidad divina y humana. Pero esto lo veremos más tarde en otro vídeo para seguir viendo otro tema unido a este que se va a titular ¿En dónde quedó el Evangelio? Bueno, un abrazo, hasta luego.